Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Waldo, soy especialista en medicina interna y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video como tipo clase en donde desarrollo algún tema en específico a manera de exposición con una revisión bibliográfica acerca del tema. El día de hoy quiero hablar sobre un tema que la verdad es que es un problema a nivel mundial muy importante como es la enfermedad coronaria. Y entonces los médicos tenemos que saber cuál es el estudio que podemos realizar y que debemos realizar en cada caso en particular, cuál es la prueba más indicada en este tipo de pacientes. Esta plática tiene la finalidad de revisar este tipo de estudios para la evaluación de enfermedad coronaria, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus deficiencias, qué tan sensibles, qué tan específicas y cómo se realizan de una manera muy general y muy rápida, cómo se realizan cada uno de ellos. Vamos a empezar con la plática. A manera de introducción, la enfermedad de las arterias coronarias es la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres, sobre todo en Estados Unidos por las estadísticas que tenemos, pero la verdad es que también en el resto del mundo es un problema bastante grave y eso incluye a México. Su diagnóstico y estratificación del riesgo son un aspecto importante, sobre todo para la atención médica de todos los profesionales, independientemente de su especialidad. Al ser un problema tan común y tener una prevalencia tan alta, la mayoría de los médicos tenemos que estar actualizados y tenemos que conocer el tipo de pruebas que podemos realizar a este tipo de pacientes, tanto para hacer el diagnóstico, para estratificar, e inclusive para el pronóstico del propio paciente. Obviamente el cateterismo coronario ha sido el estándar técnico para el diagnóstico de la enfermedad arterial coronaria y es la vía recomendada para pacientes de alto riesgo que presentan síndrome coronario agudo. Sin embargo, dado que el dolor torácico y los síntomas equivalentes de angina son frecuentes en pacientes que acuden a clínicas tanto comunitarias, salas de urgencia, en hospitalización, pues muchos profesionales de la salud necesitan las habilidades y el conocimiento para poder realizar una adecuada valoración y riesgo cardíaco. Entonces, la verdad es que en aquellos pacientes que vienen con un cuadro clínico pues altamente sugerente y que tiene todos los factores de riesgo para presentar una enfermedad coronaria, como obesidad, diabetes, hipertensión, tabaquismo, sedentarismo y aparte trae un cuadro clínico altamente sugerente con positividad electrocardiográfica y enzimática, pues obviamente agua pasa por mi casa y este tipo de pacientes necesitarán un cateterismo de una manera inmediata. Sin embargo, hay algunos otros pacientes que pues se pueden clasificar como de menor riesgo o con dolor torácico no cardíaco. Y entonces en este tipo de pacientes en específico quizá necesitemos algún otro tipo de pruebas no invasivas para poder hacer el diagnóstico o para estratificar al paciente. Entonces por eso es importante y la necesidad de conocer qué tipo de pruebas con qué tipo de pruebas contamos para hacer este tipo de diagnóstico y en quiénes está indicado específicamente. Estas pruebas de enfermedad arterial coronaria pueden ser funcionales o anatómicas. Estas son las pruebas que podemos realizar. Las funcionales, pues obviamente el ecocardiograma con prueba de esfuerzo, el ecocardiograma con estrés, técnicas de imagen de perfusión miocárdica que incluye medicina nuclear, que como puede ser la tomografía computarizada por emisión de fotón único, o también denominada SPECT, o la tomografía por emisión de positrones, que se denomina PET, la resonancia magnética cardíaca con perfusión de estrés y de manera anatómica la angiografía por tomografía computarizada coronaria, es decir, la angiotomografía. Estos son los estudios que voy a tratar de abordar en la plática. El cateterismo coronario invasivo no lo voy a tocar en la plática, será tema de algún otro tipo de ponencia, pero específicamente el día de hoy hablaré de las otras pruebas que se realizan. Voy a intentar hablar sobre las características de cada una de las pruebas y las características específicas, el valor diagnóstico y pronóstico de las mismas, su utilidad clínica y también qué limitaciones tiene cada una de estas pruebas, es decir, en qué pacientes se puede realizar, cuáles son más sensibles, cuáles son más específicas, cómo podemos hacer el diagnóstico, cómo se realizan. Es una plática con la finalidad de conocer a grandes rasgos cada una de estas pruebas y pues prácticamente en quién estaría indicado. A manera de repaso muy rapidito, la enfermedad arterial coronaria es un proceso inflamatorio que comienza en las capas íntimas de las arterias coronarias. Después de esto, de este proceso inflamatorio, pasa hacia una placa aterosclerótica no obstructiva y luego, o finalmente, obstructivas. El proceso está impulsado por diversos factores de riesgo cardiovasculares que pueden ser tanto genéticos como ambientales.
Y la isquemia ocurre cuando la placa aterosclerótica, como todos sabemos, se vuelve severamente estenótica u obstructiva. ¿A qué nos referimos con obstructiva? Generalmente si la estenosis es igual o mayor al 50% en la arteria coronaria principal izquierda, o si se presenta igual o mayor al 70% en otras arterias coronarias epicárdicas, y puede estar asociado con síntomas de angina o disnea. La estenosis moderada, es decir, cuando hay una estenosis de la arteria más o menos entre el 50 al 70%, también puede causar isquemia y síntomas equivalentes de angina, pues debido a varias condiciones, sobre todo pues a las características de la lesión, la ubicación, la longitud de la placa, la presencia de disfunción endotelial y la presencia de enfermedad microvascular. Tanto la estenosis coronaria obstructiva como la no obstructiva también pueden llegarse a complicar con la ruptura aguda de la placa y la trombosis. Esta ruptura y trombosis va a llevar a una pérdida aguda del flujo sanguíneo al miocardio y a un infarto al miocardio. Entonces, a grandes rasgos, una revisión muy rápida de lo que es esta situación y las puntuaciones antes, como ya les había comentado, existen casos claramente o evidentes de que el paciente está sufriendo un infarto agudo al miocardio. Sin embargo, tenemos algunas herramientas que nos ayudan también en algunos pacientes que no está del todo claro o que no estemos del todo claro que esté sufriendo un infarto agudo al miocardio, o tenemos la duda diagnóstica. Existen algunas puntuaciones clínicas o algunas herramientas con las que nos podemos basar para poder estratificar al paciente si tiene pues un riesgo bajo, un riesgo medio, un riesgo alto, o si la probabilidad previa a la prueba o al estudio que vamos a realizar es una probabilidad baja, intermedia o alta de que el paciente pueda llegar a padecer una enfermedad arterial coronaria. Este tipo de herramientas o este tipo de calculadoras que existen, que hay un amplio número de este tipo de calculadoras, pues obviamente nos van a dar diferentes variables. Vamos a meter diferentes variables y depende de estas variables es la calificación o la puntuación que nos van a dar. Muchas de ellas incluyen pues la edad, el sexo, factores de riesgo cardiovasculares como hipertensión, dislipidemia, diabetes, tabaquismo, antecedentes de enfermedades electrocardiográficas, de enfermedades arterial coronaria, cambios electrocardiográficos, niveles de enzimas cardíacas y los síntomas que el paciente presenta. Pues obviamente el dolor torácico se puede clasificar como angina no cardíaca, atípica y angina típica. Las mujeres y los pacientes con diabetes pueden presentarse sin dolor, pero con síntomas equivalentes, es decir, con síntomas atípicos de la angina, como pues, dolor mandibular, dolor de espalda, dolor en epigastrio, o de plano pueden tener una isquemia silenciosa. Es por eso que en aquellos pacientes que les vuelvo a repetir, no tenemos del todo claro que el paciente esté sufriendo un infarto o tenga algún otro tipo de dolor torácico no cardíaco, este tipo de calculadoras o este tipo de puntuaciones nos va a ayudar a estratificar a este paciente para poder tomar decisiones sobre cuál sería el estudio o la mejor elección para este tipo de pacientes. Existen diferentes, obviamente diferentes herramientas o diferentes calculadores. Yo les presento una, ¿no? Esta calculadora la pueden encontrar en la página del American Cardiology, que nos da diferentes parámetros. Por ejemplo, el género, la edad, la raza, el colesterol total, colesterol LDL, el colesterol HDL, si el paciente está con estatinas, la presión sistólica, si el paciente está bajo tratamiento para hipertensión, antecedente de diabetes, si el paciente fuma, si el paciente está tomando aspirina. Nosotros al ingresar estos datos que nos piden la calculadora, pues nos va a arrojar un riesgo del paciente. Por ejemplo, en los datos que puse específicamente en este paciente, nos da un riesgo de 22.9% de riesgo de enfermedad cardiovascular a 10 años, lo que lo estratifica en un alto riesgo. Por arriba del 20% tiene un alto riesgo. Entonces, así podemos encontrar diversas calculadoras, diversas herramientas que nos van a ayudar a estratificar este tipo de pacientes, de qué tanto riesgo tiene el paciente y sobre la posibilidad pretest antes de hacer el estudio que nosotros estamos decidiendo realizar. Entonces, y de hecho en las guías, tanto en la American Cardiology y en la europea, nos comentan que debemos realizar este tipo de evaluaciones con este tipo de herramientas para poder estratificar al paciente sobre el riesgo que tiene. Sin embargo, pues sí hay algunas indicaciones precisas para la realización de pruebas de estrés y angiota coronaria. Uno, tanto para evaluar la enfermedad de las arterias coronarias como para evaluar algunas otras condiciones que no son de las arterias coronarias. Por ejemplo, para la evaluación de las arterias coronarias,
La angina o síntomas, si el paciente tiene angina o síntomas equivalentes de angina, pero por ejemplo tiene enzimas cardíacas negativas, entonces tenemos ahí alguna duda sobre si el paciente realmente, que el problema anginoso, si bien es altamente sugerente, tenemos enzimas negativas, podemos hacer uso de alguna prueba de estrés o una angiota coronaria. Si el paciente tiene síntomas atípicos, pero tiene diabetes, o el paciente tiene una alta posibilidad de tener diabetes, también nos ayuda este tipo de estudios. Si el paciente tiene un diagnóstico de novo de miocardiopatía, sobre todo para definir si es isquémica o no isquémica. Si el paciente tiene síntomas nuevos o que un empeoramiento de insuficiencia cardíaca, a pesar de que tenga un adecuado apego al tratamiento farmacológico. Si el paciente, si necesitamos reevaluar a los pacientes con insuficiencia cardíaca ya conocida, ya sea sistólica o diastólica, que hayan tenido un deterioro de su clase funcional sin aparentemente algo que lo justifique, es decir, si no hay una alteración si tiene un adecuado apego al medicamento, un adecuado apego a la dieta y a pesar de eso tiene un deterioro de su clase funcional, también nos puede ayudar este tipo de estudios. Si el paciente tiene arritmias como taquicardia ventricular o fibrilación auricular, también nos puede ayudar sobre todo para excluir la isquemia como causa de este tipo de arritmias. O si el paciente tiene un bloqueo de rama izquierda de novo, es decir, que ya tiene electrocardiogramas previos normales y de pronto aparece con un bloqueo de rama izquierda, también sería candidato a la realización de algún tipo de estudios de esta magnitud. También para excluir isquemia grave antes de una cirugía cardíaca en aquellos con mayor riesgo de enfermedad arterial coronaria, es decir, que tienen un riesgo bastante elevado de enfermedad arterial coronaria, que tenga síntomas de angina o que tenga una capacidad de ejercicio deficiente, es decir, que tenga menos de 4 metas. Ahorita voy a hablar un poco más acerca de los equivalentes metabólicos y su pronóstico en algunos pacientes, pero si tienen estas características, antes de una cirugía no cardíaca, está indicado alguno de estos estudios. Definir la presencia o ausencia de isquemia en pacientes con estenosis coronaria moderada. La prueba de esfuerzo tomografía computarizada de reserva de flujo fraccionada sería lo mejor para este tipo de pacientes o la evaluación de arterias coronarias anómalas. Pero no solamente para ver las características o enfermedades coronarias, sino que también tiene indicaciones para algunas otras alteraciones que no sean específicamente de las arterias coronarias. Por ejemplo, para evaluar las válvulas. La estenosis de la válvula mitral o gravedad de la regurgitación se vería beneficiado con el estudio de ecocardiografía de esfuerzo. La estenosis aórtica de bajo gradiente y flujo bajo también se vería beneficiados con la ecocardiografía de estrés con dobutamina. Los pacientes con hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio o disfunción diastólica se puede realizar ecocardiografía de estrés por ejercicio en aquellos pacientes con miocardiopatía hipertrófica para demostrar una obstrucción provocable del tracto de salida del ventrículo izquierdo, que por cierto tengo una plática también acerca de eso, de la miocardiopatía hipertrófica. Si no la han visto, los invito a darles una checadita, una revisada, está bastante interesante. Una arritmia inducida por ejercicio e incompetencia cronotrópica, lo indicado sería una ecocardiografía de estrés por ejercicio y para definir enfermedad cardiopulmonar y capacidad de ejercicio aeróbico. En este caso, una prueba de esfuerzo metabólico. Entonces, existen ya indicaciones bastante precisas y bastante comunes para realizar este tipo de pruebas de estrés y de angiota coronaria. Pero ahora sí, vamos a revisar cada una de estas pruebas. Vamos a ver y a platicar de cada una de ellas de una manera muy rápida. Vamos a empezar con el electrocardiograma con prueba de esfuerzo o un ecocardiograma con estrés. ¿Cuáles son las características de la prueba? La prueba de esfuerzo electrocardiograma, la verdad es que es una de las más fáciles de encontrar, o sea, porque se realizan en la mayor parte o en la mayor número de hospitales, en la mayor parte vamos a encontrar este tipo de prueba, por lo que se le llama que es el caballito de batalla para la evaluación de los pacientes con enfermedad arterial coronaria. Este tipo de prueba se puede realizar en aquellos pacientes que tienen una probabilidad pretest baja o intermedia, serían candidatos para la realización de este estudio. Se lleva a cabo algo que se denomina protocolo de Bruce. Cuando nosotros indicamos este tipo de prueba, se va a realizar este protocolo. Se llama protocolo de Bruce y así nos lo van a poner en el reporte. De acuerdo al protocolo de Bruce, se realizó una prueba de esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A qué se refieren con un protocolo de Bruce? Es que el paciente suba a una cinta rodante, es decir, una caminadora, a una velocidad de 1.7 millas o 2.7 kilómetros, a una inclinación del 10%, y cada 3 minutos se aumenta tanto la velocidad y el ángulo de inclinación. Se va a utilizar un electrocardiograma estándar de 12 derivaciones. El ecocardiograma inicial se toma antes de comenzar. La prueba de esfuerzo continúa hasta que, 1, el paciente se fatiga y pide detenerse, 2, desarrolle síntomas cardíacos,
3, cambios significativos en el electrocardiograma u otra característica de alto riesgo. Es así cuando se va a detener el estudio. Una prueba de esfuerzo se considera diagnóstica, o sea, se va a considerar si es diagnóstica o no diagnóstico de acuerdo a las siguientes características. Se va a definir si que es realmente diagnóstica o que nos va a servir este estudio si el paciente alcanzó al menos el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, entre el 85 y 90% prevista para su edad. Si se finaliza una prueba antes de alcanzar este umbral, antes de alcanzar, por ejemplo, el 85% de la frecuencia cardíaca máxima, pero cumple con los criterios del electrocardiograma para isquemia, entonces los resultados se consideran positivos para isquemia, no importa que no haya alcanzado el 85% de su frecuencia cardíaca máxima para la edad. Sin embargo, si una prueba finaliza antes de alcanzar el 85% y no hay cambios en el electrocardiograma, se considera que esta prueba no es diagnóstica. ¿Por qué? Porque no se sabe si habría producido cambios isquémicos si el paciente hubiera continuado con la prueba. Entonces sí es importante definir esta situación. Puede que sea diagnóstica, puede que no sea diagnóstica, de acuerdo a si cumple estas características. ¿Cómo va a ser diagnóstico? Si una prueba de esfuerzo con electrocardiograma se considera positiva para isquemia, si hay al menos unas dos de estas consideraciones. Cuando hay una depresión del segmento ST horizontal o descendente de 1 milímetro. ¿A qué me refiero horizontal o descendente? En la imagen del lado que ustedes tienen, en el lado derecho, en la parte superior, le estoy poniendo el segmento ST, la depresión del segmento ST, en la parte izquierda una descendente de 1 milímetro y en la parte más derecha con una depresión del segmento ST horizontal. Sin embargo, si la depresión del segmento ST con pendiente ahí tiene una pendiente ascendente, no se considera un hallazgo positivo, como el ejemplo que les estoy poniendo en la imagen de arriba, en la parte del medio. Si la depresión del segmento ST tiene esas características, no se considera como un hallazgo positivo. Y obviamente, pues si tiene una elevación del segmento ST superior a 1 milímetro, es altamente sugerente de una isquemia significativa. ¿Qué tan sensible y qué tan específica es esta prueba? Es decir, qué tan posible que nos dé un diagnóstico preciso o que descartemos la enfermedad. Este es un metaanálisis ya bastante viejo. La verdad es que es una prueba que se ha realizado desde hace muchos años, entonces hay varios estudios al respecto. Este es uno de los más importantes, sobre todo por la cantidad de pacientes y estudios que se analizaron. Fueron 24.074 pacientes en 147 estudios y se encontró que una prueba de estrés con electrocardiograma para detectar enfermedad arterial coronaria tiene una sensibilidad del 68% y una especificidad del 77%. Desafortunadamente tiene una muy baja sensibilidad y una baja especificidad. Si bien es una prueba que se puede realizar en muchos lugares, es muy accesible, no es tan cara, pues como pueden ver la sensibilidad y especificidad pues deja un poco que desear. Sin embargo, este estudio no solamente nos va a ser de utilidad para el diagnóstico, sino que también nos va a ser útil para el pronóstico del paciente, porque podemos evaluar diferentes cuestiones durante este estudio. Por ejemplo, la capacidad funcional es el indicador pronóstico más fuerte. Es lo que les comentaba, lo que nos reportan como MET, es los equivalentes metabólicos. En este estudio nos pueden reportar cuántos MET tiene el paciente o cuántos MET alcanzó. Menos de 4, de 6, de 9, de 11, en fin. Y este es importante sobre todo para el pronóstico de la capacidad funcional que el paciente tiene. Pero no solamente eso, o sea, obviamente como ya vimos, la depresión o elevación del segmento ST nos va a sugerir isquemia, pero también, por ejemplo, si el paciente tiene una hipotensión inducida por ejercicio, que se define como una presión arterial sistólica que es más baja durante el ejercicio que cuando se está de pie en reposo, refleja una falta de aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio y esto específicamente se asocia con enfermedad arterial coronaria grave o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo. Una incompetencia cronotrópica, que es cuando el paciente tiene una frecuencia cardíaca que no aumenta como se esperaba durante el ejercicio, definida como alcanzar menos del 80% de la frecuencia cardíaca prevista o menos del 62% si el paciente toma beta bloqueador. Esto se asocia con un aumento de la mortalidad cardiovascular y por todas las causas. Recuperación de la frecuencia cardíaca deteriorada, es decir, cuando la frecuencia cardíaca no disminuye normalmente después del cese de ejercicio, una vez que se detuvo de hacer ejercicio. Este es bien importante porque puede llegar a predecir la mortalidad por todas las causas y los eventos cardiovasculares, incluida la muerte súbita. O si el paciente presenta una arritmia ventricular,
ya sea taquicardia ventricular sostenida o fibrilación ventricular, se asocia con una enfermedad arterial coronaria significativa o disfunción ventricular izquierda. Entonces, este tipo de pruebas esta prueba no solamente nos ayuda para el diagnóstico, sino también nos da algunas otras características pronósticas que es bastante importante. Hay algunos laboratorios o algunos cardiólogos también que nos van a proporcionar algo que se llama puntuación de Duke de la caminadora y esta puntuación de Duke predice el riesgo de mortalidad a 5 años en pacientes sin enfermedad arterial coronaria conocida. Incorpora diferentes variables que incluyen tanto el grado de cambios del ST y los síntomas, ¿no? También es importante, ustedes pueden llegar a encontrar en el reporte de su estudio de electrocardiograma que con esfuerzo que nos puedan reportar esta puntuación de Duke y también, pues como ya les comenté, nos habla también del pronóstico en los pacientes sin enfermedad arterial coronaria. ¿Cuáles son las limitaciones? Es decir, ¿qué es lo malo de esta prueba? Un resultado positivo de las pruebas de esfuerzo de electrocardiograma para isquemia generalmente tiene depresiones del segmento ST, principalmente en las derivaciones inferiores y precordiales, y puede no necesariamente corresponder a territorios específicos de las arterias coronarias. Y hay algunas indicaciones, hay algunas cuestiones que no se deben, en las que no se debe realizar este estudio. Por ejemplo, si el paciente tiene un bloqueo completo de la rama izquierda o ritmo ventricular estimulado, limita la interpretación de este estudio. Síndrome de preexcitación o más de 1 milímetro de depresión del ST en reposo, hipertrofia pronunciada del ventrículo izquierdo o el uso de terapia con digoxina puede afectar los resultados relacionados con el estrés. Entonces, sí es bien importante que si estamos ante un paciente que es candidato a alguna prueba de esfuerzo, estas son las condiciones en las que no se puede realizar específicamente el electrocardiograma con prueba de esfuerzo. Y obviamente aquellos pacientes que tienen limitaciones funcionales, limitaciones físicas, aquellos pacientes que tienen amputación, que tienen prótesis, que no pueden caminar, que tienen lesiones con artrosis, lesiones de algún tipo de articulación, pues obviamente está limitada la realización de este tipo de estudio porque seguramente la prueba será no diagnóstica, ¿no? Entonces, es posible que los pacientes entonces con movilidad reducida no sean del todo candidatos a la realización de estos estudios. Pero algo que es bien importante y algo que sí me gustaría recalcar es que los resultados falsos positivos pueden ser más frecuentes en mujeres. Es bien importante y es un dato que se ha encontrado en diversos estudios. Muchas de estas limitaciones también pueden llegar a superarse agregando un componente de imágenes a la prueba de esfuerzo, es decir, después de haber realizado la prueba de electrocardiograma con estrés, inmediatamente, por ejemplo, realizar un ecocardiograma para detectar las alteraciones en la movilidad y complementar el diagnóstico en este tipo de pacientes. Lo que nos lleva al segundo estudio del que vamos a hablar, ecocardiografía de estrés. Esta ecocardiografía de estrés utiliza imágenes con ecocardiografía después de que el paciente realizó ejercicio o se indujo o farmacológicamente para poder detectar alteraciones coronarias. La isquemia se va a identificar si hay una anomalía del movimiento de la pared regional, ya sea de novo o que haya empeorado, que generalmente se correlaciona con estenosis en el territorio coronario correspondiente, lo que en muchas ocasiones no nos puede llegar a proporcionar el electrocardiograma con prueba de estrés. Este estudio sí nos puede determinar cuál es el territorio coronario que se está viendo afectado. La ecocardiografía de esfuerzo se utiliza con mayor frecuencia para diagnosticar enfermedad arterial coronaria en pacientes en quienes una prueba de esfuerzo con electrocardiograma estaría contraindicada, que no se pudiera realizar, por lo que ya les comenté en la diapositiva previa, ya que no, o que no fuera interpretable o que no pudiera ser diagnóstico, o si su riesgo de enfermedad arterial coronaria es suficiente como para justificar un componente de imágenes para mejorar tanto la sensibilidad como la especificidad de la prueba. Las imágenes generalmente se van a obtener a partir de vistas estándar, incluidas las vistas paraesternales del eje largo y de eje corto, y vistas apicales del eje largo y apicales de 2 y 4 cámaras para mostrar el movimiento de la pared de cada una de las paredes del ventrículo izquierdo antes y después del estrés. Los resultados se analizan y clasifican usando un modelo de 17 segmentos del ventrículo izquierdo divididos en segmento apical, medio y basal, con cada segmento clasificado con una escala de 4 grados de análisis regional de movimiento de la pared: normocinesia, hipocinesia, discinesia y asinesia. Es decir, es todo lo que se va a evaluar en el ecocardiograma. Son todas estas ventanas, son todas estas vistas las que se van a analizar
y el movimiento. Por ejemplo, en el lado derecho tengo una figura, es un ecocardiograma de estrés de una mujer de 54 años con dolor torácico que muestra isquemia en los territorios de la arteria descendente anterior izquierda y de la arteria coronaria derecha. En la parte de arriba, en las imágenes A y B, muestran la vista de 4 cámaras antes y después de la prueba de esfuerzo. En la imagen postestrés, que es la imagen B, las flechas que ustedes están viendo, las flechas amarillas, apuntan a la hipocinesia en el ápice y en el tabique distal. El agrandamiento de la cavidad ventricular izquierda también sugiere isquemia significativa. En la vista del eje largo, que son las imágenes que ustedes están viendo en la diapositiva como C y D, las flechas apuntan a la hipocinesia en el ápice y el tabique distal. Y en la vista de 2 cámaras, que son las imágenes que están señaladas con E y F, las flechas apuntan a la hipocinesia en la pared inferior, media y apical. Entonces, así es también como nosotros o los cardiólogos que realizan el estudio, es como van a determinar la movilidad de las paredes del ventrículo izquierdo. Para este estudio se pueden utilizar agentes de ecocontraste intravenoso, sobre todo para mejorar la visualización del endocardio, sobre todo si la imagen es subóptima. Particularmente en aquellos pacientes que tienen un hábito corporal grande, es decir, aquellos pacientes que tienen sobrepeso, obesidad o enfermedad pulmonar, o si más de 2 segmentos miocárdicos contiguos tienen una definición endocárdica deficiente. Entonces, sí vamos a encontrar algunos reportes de ecocardiograma en donde nos comenten los ecocardiografistas que pues tiene una mal ventana y por lo tanto pues el estudio no se pudo realizar o no se pudo realizar de la mejor manera. Los agentes de ecocontraste no contienen yodo y se han demostrado que mejoran la precisión de la evaluación del volumen ventricular y la fracción de eyección. Mejoran el reconocimiento de las anomalías del movimiento de la pared y mejoran la reproducibilidad. Entonces, ayudan bastante, sobre todo al ecocardiografista, para poder realizar este tipo de estudio. Puede realizarse mediante ejercicio en cinta rodante o bicicleta, es decir, en caminadora o bicicleta, o farmacológicamente con infusión de dobutamina. Son las formas en las que se puede realizar el estrés en este tipo de pacientes para la evaluación de los mismos. Entonces, las pruebas de esfuerzo en caminadora van a seguir el mismo protocolo que les comenté en el electrocardiograma, que es el protocolo de Bruce, y lo que se comenta en este tipo de estudios es que se obtengan las imágenes inmediatamente después de que se detiene el ejercicio, porque las anomalías regionales del movimiento de la pared que persisten durante la recuperación se vuelven menos pronunciadas y se van resolviendo conforme la frecuencia cardíaca empieza a mejorar, puede que que no observen estas alteraciones del movimiento. Entonces, como tal, lo que se realiza es que se traslada al paciente inmediatamente desde la cinta rodante o desde la caminadora a la cama en posición de decúbito lateral izquierdo para obtener imágenes postestrés. En la ecocardiografía de estrés, una disminución de la fracción y eyección del ventrículo izquierdo después del ejercicio o un aumento en el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo después del ejercicio puede sugerir una isquemia significativa. Entonces, la ecocardiografía, también se puede realizar por medio de la bicicleta. Por ejemplo, en la imagen que les estoy poniendo en la diapositiva, el paciente se puede realizar el ecocardiografía mientras el paciente siga haciendo ejercicio, o sea, si sigue haciendo la bicicleta sin detenerse. Entonces, se pueden obtener imágenes un poco más reales. Es menos frecuente, es más silenciosa, permite mediciones precordiales sensibles con menos artefactos de movimiento y permite obtener imágenes mientras el paciente hace ejercicio en diferentes etapas durante la prueba de esfuerzo. Entonces, también es una modalidad para este tipo de estudio que nos pueden aportar pues, cosas mucho más importantes que con la caminadora. Entonces, la ecocardiografía de esfuerzo puede permitir no solamente va a ser diagnóstica, sino que también nos puede permitir evaluación hemodinámica, sobre todo con la evaluación Doppler. Puede ser útil, sobre todo para aquellos pacientes que tienen disnea y sospecha de disfunción diastólica inducida por el ejercicio. Puede ser útil para aquellos pacientes que tienen hipertensión pulmonar, en aquellos pacientes con estenosis o regurgitación de la válvula mitral, que clínicamente se sospecha que es más grave de lo que sugiere un ecocardiograma en el reposo, es decir, si tiene síntomas que sugieren una enfermedad mucho más avanzada, pero que el ecocardiograma con reposo lo estadifica menos grave, se puede realizar o se puede solicitar un ecocardiograma de estrés. La ecocardiografía de estrés farmacológico puede evaluar la isquemia en pacientes que no pueden hacer ejercicio o puede ayudar a definir la gravedad de la estenosis aórtica. En particular cuando se sospecha una estenosis aórtica grave de bajo flujo y bajo gradiente. Esto se realiza predominantemente con diversos fármacos, principalmente, y lo que más se ocupa es la dobutamina.
pero también se puede realizar con dipiridamol o adenosina como para pruebas de isquemia. Como ya todos sabemos, la dobutamina es una catecolamina sintética que estimula los receptores adrenérgicos beta 1, lo que va a provocar, número uno, un efecto cronotrópico, es decir, aumenta la frecuencia cardíaca. Y número dos, un efecto inotrópico, que aumenta la contractilidad del miocardio, lo que resulta en un aumento de la demanda de oxígeno y va a aparecer como si el paciente hubiera realizado una actividad física importante y nos da muchos más datos el estudio. El protocolo típico de estrés con dobutamina consiste en una infusión intravenosa de dobutamina en incrementos de 3 minutos. Se va a iniciar con 5 miligramos por kilo minuto y esta se va a ir incrementando hasta un máximo de 40 miligramos por kilo minuto. La dobutamina por sí sola puede tener un efecto arritmogénico o hipertensivo y requiere seguimiento en todo momento. Por eso se debe de realizar este estudio, el ecocardiograma con dobutamina, por un profesional, por un ecocardiografista que tenga todas las características, su establecimiento para el seguimiento y en caso de que exista algún tipo de complicación, tenga todos los aditamentos necesarios para la atención inmediata. Los pacientes con trastornos graves de la conducción o asma avanzado o enfermedad de las vías respiratorias no tienen ninguna contraindicación porque no se ven afectados por la dobutamina. Eh, los resultados de la ecocardiografía de estrés nos van a informar de la siguiente manera. Los van a informar como un miocardio normal, isquémico viable o cicatrizado. ¿A qué se refieren con estas situaciones? Cuando el miocardio es isquémico, la función contráctil pasa de ser normal a hipocinética, acinética o discinética después del estrés. Es decir, el ecocardiografista le va a dar una ventaneada al paciente antes del estrés y le va a encontrar con una funcionalidad normal y después del estrés, ya sea del ejercicio farmacológico, esa porción se va a ver con hipocinesia, acinesia o discinesia. Entonces, eso es sugerente de isquemia en los pacientes. Cuando el miocardio está cicatrizado debido a un infarto del miocardio previo, se produce disfunción en reposo, es decir, antes del estrés, antes del ejercicio, va a estar con hipocinesia y acinesia y va a continuar exactamente igual después del estrés. Y el miocardio se considera viable cuando los segmentos con hipocinesia en reposo muestran una mejoría mantenida con el estrés. Si encontramos previos al estudio hipocinesia y posterior durante el ejercicio empieza a haber cierta mejoría. Entonces es lo que se le llama presencia de aturdimiento, entre comillas, o mejoría durante una fase temprana del estrés con el posterior deterioro de la contractilidad en pico. Esto se le conoce como una respuesta bifásica que presagia una mejora potencial con la revascularización. Es decir, aquellos pacientes que nos reportan que tienen viable, un miocardio viable, son aquellos pacientes que tienen altas posibilidades de mejorar si se realiza una revascularización en ellos. Entonces, es así como nos van a reportar el ecocardiograma con estrés. Otras características que pueden sugerir una isquemia significativa, que son características indirectas, pero que son altamente sugerentes, es una disminución de la fracción y eyección del ventrículo izquierdo después del ejercicio, en lugar de un aumento. O un aumento en el tamaño de la cavidad del ventrículo izquierdo después del estrés, porque en este tipo de pacientes se espera que haya una disminución como resultado de un aumento de la contractilidad. Entonces, si tiene estas características que no son características, pues puede llegar a ser que el paciente esté teniendo una isquemia significativa. ¿Cuál es la sensibilidad y cuál es la especificidad de este estudio? Este es un estudio que se realizó en el 2007, en donde la ecocardiografía de estrés con ejercicio, con dobutamina, dipiridamol y adenosina tenían una sensibilidad del 83, 81, 72 y 79% respectivamente. Mientras que la especificidad de estos estudios eran del 84, 84, 95 y 91%. Es decir, con ejercicio y con dobutamina era mucho más sensible, pero con dipiridamol y adenosina era mucho más específica. Sin embargo, la ecocardiografía de estrés generalmente se considera más específica que las imágenes de perfusión nuclear, aunque las imágenes de perfusión nuclear se consideran más sensibles. Entonces no tienen tan baja sensibilidad, no tienen tan baja especificidad, por lo menos son mucho más sensibles y específicas que el ecocardiograma con estrés, pero hay en algunas situaciones en las que serán mejor las imágenes de perfusión nuclear, miocárdica. Entonces, como tal, este estudio, la ecocardiografía por estrés, suele ser la prueba preferida para mujeres de mediana edad que pueden tener síntomas y riesgo cardiovascular intermedio.
También en pacientes que tienen disnea, en quienes se puede realizar otras evaluaciones hemodinámicas en la misma prueba. Tiene un valor pronóstico, es decir, no solamente es diagnóstico, también es pronóstico, una prueba normal en donde no se encuentra ningún tipo de alteraciones en la movilidad, confiere eventos cardíacos inferiores al 1% anual. Sin embargo, el aumento de la gravedad de las anomalías regionales de la mortalidad de la pared después de un estrés máximo corresponde a tasas más altas de eventos clínicos, es decir, si no encontramos ninguna alteración, el riesgo es muy bajo. Si encontramos alteraciones, el pronóstico es malo para el paciente. Pues en cuanto a las limitaciones de este estudio, pues obviamente, como ocurre con todo el tipo, con todas las imágenes, sobre todo con los estudios de ultrasonido o ecocardiografía, se puede ver afectada por la subjetividad, es decir, pues este tipo de estudios es operador dependiente. Dependiendo del expertise de la persona que realiza el estudio, pues obviamente será lo verídico que sean los resultados o los reportes que nos presenten. Entonces, es importante contar con buenos protocolos de adquisición de imágenes de calidad junto con profesionales experimentados para interpretar todo este tipo de imágenes. Y algo que sí es bastante importante es que este tipo de estudio, la ecocardiografía por estrés, puede pasar por alto una isquemia leve debido a una enfermedad de pequeños vasos distales o de ramas y se considera un poco menos sensible que las imágenes nucleares. Entonces, los pacientes con obesidad o enfisema también pueden tener ventanas acústicas deficientes, lo que da como resultado imágenes subóptimas. Entonces, sí, en este tipo de pacientes en particular, en estos últimos que les estoy comentando, sí es probable que cuando nosotros mandemos a hacer algún tipo de estudio de esta índole, el ecocardiografista nos reporte que tenía una mala ventana para el ecocardiograma, por lo cual no se pudo realizar de una manera eh, buena el estudio y pues tendrá sus limitaciones y la interpretación del mismo. Entonces, esas son las limitaciones específicamente de la ecocardiografía por estrés. Vamos a pasar al siguiente estudio. Imagen de perfusión miocárdica en medicina nuclear. ¿Cuáles son las características de la prueba o específicamente de estas pruebas? Pueden ser realizarse mediante tomografía por emisión de fotón único, que es lo que se denomina como SPECT, o tomografía por emisión de positrones, que se denomina PET. Al igual que con la ecocardiografía por estrés, la prueba de esfuerzo por imagen de perfusión miocárdica puede ser inducida por ejercicio o farmacológicamente. Sin embargo, es importante señalar que este tipo de estudios necesita sí o sí administración intravenosa de trazadores radioactivos. No hay más. Es la única forma de realizar este tipo de estudios. Una cámara gamma detecta las emisiones de radio del trazador que prefunden el miocardio y la captación del trazador depende de la dinámica del flujo y de la integridad de la membrana del miocito. Es así como van a funcionar este tipo de estudios. Es así como nosotros vamos a obtener las imágenes en este tipo de estudio. Se generan imágenes codificadas por colores, que son como las imágenes que les estoy poniendo en la mano izquierda, son imágenes tipo de ejemplo, es así como nos la van a representar, son imágenes de colores de la perfusión miocárdica que nos van a dar imágenes antes y después del estrés en diferentes ejes para permitir sobre todo la evaluación de cada distribución coronaria. Los radioisótopos y las cámaras utilizadas en PET y SPECT se diferencian. El PET generalmente utiliza radionúclidos de rubidio o amoníaco para obtener imágenes de perfusión y se puede utilizar fluorodesoxiglucosa para evaluar la viabilidad y la inflamación del miocardio. Mientras que los escáneres de espectro utilizan predominantemente tecnesio 99, sestamibi, para obtener imágenes de perfusión. Anteriormente se utilizaban el talio, por ejemplo, pero se ha ido eliminado debido a la alta radiación asociada y prácticamente ya no se realiza en ninguna parte. ¿Cuáles son las características de la prueba? Podemos ver que el PET va a tener muchos más beneficios o nos van a dar mucha más información que el SPECT. El PET tiene ventajas sobre el SPECT, incluida una calidad de imagen superior debido a las características del trazador que se utiliza en este tipo de estudios. Los radiotrazadores emisores de positrones utilizados en PET pueden producir fotones de mayor energía que los producidos por los del SPECT, lo que produce menos artefactos de atenuación. La PET también puede detectar defectos de perfusión más pequeños y sutiles, normalmente de 4 a 7 milímetros, debido a su mayor resolución espacial que la SPECT, que normalmente es de 12 a 15 milímetros. Y esto es un dato importante porque, como se recordarán en las diapositivas previas, el ecocardiograma por estrés no va a detectar isquemias pequeñas, a diferencia de este tipo de estudios que sí van a detectar isquemias más pequeñas y sutiles o efectos de perfusión mucho más pequeños y sutiles.
Otras ventajas del PET sobre el SPECT incluyen una menor carga de radiación y un tiempo de exploración más corto. Es decir, se necesitan o sea, es más rápido la realización de un PET que en comparación con un SPECT. Este tipo de imágenes puede ser inducida por el ejercicio, igual que los otros estudios que ya les había comentado, se puede realizar el protocolo de Bruce con caminadora, que tiene un valor agregado de proporcionar datos de capacidad funcional, que como ya vimos, estos datos de capacidad funcional suelen ser pronósticos. O puede utilizarse farmacológicos para quienes no puedan hacer ejercicio. Los vasodilatadores son los agentes estresantes más utilizados, principalmente el regadenoson, que tiene un perfil más favorable, o el dipridamol y la adenosina. ¿Cómo funcionan estos dilatadores o estos vasodilatadores? Pues aumentan el flujo sanguíneo coronario a través de su efecto sobre los receptores de adenosina A2A, que aumentan la velocidad y el flujo sanguíneo en los vasos normales en comparación con una respuesta menor en los vasos estenóticos, ya que están dilatados al máximo. Esto provoca que, disminuyendo así el flujo subendocárdico a las regiones irrigadas por los vasos enfermos. También se puede llegar a utilizar infusión de dobutamina, pero no es algo común que se realiza en este tipo de estudios. Eh, las imágenes por perfusión miocárdica permiten a los médicos diversas cuestiones. Entre ellos, evaluar la importancia fisiológica de la estenosis coronaria midiendo la heterogeneidad del flujo coronario. La capacidad de mantener el flujo máximo, es decir, la reserva del flujo coronario, se ve afectada cuando por lo menos hay más del 50% de estenosis coronaria. La perfusión miocárdica normal se muestra mediante una distribución homogénea del radio trazador tanto en las imágenes de esfuerzo como en las de reposo. En general, los defectos de perfusión en un territorio coronario que ocurren después del estrés con flujo normal en reposo sugiere isquemia inducible, mientras que un defecto fijo en la perfusión tanto en reposo como después de la prueba de estrés en una distribución coronaria sugiere miocardio con cicatrices, de un infarto miocardio previo, o hibernación del miocardio que puede mejorar su función si el paciente es revascularizado a tiempo. Entonces, así es como nosotros vamos o nos van a reportar el estudio de perfusión miocárdica. Entonces, los defectos generalmente se van a informar con referencia a lo siguiente. Tamaño o extensión del defecto. Nos lo van a reportar como pequeño cuando es menor del 10% del miocardio del ventrículo izquierdo afectado, mediano si es del 10 al 20% afectado o grande cuando es más del 20% afectado. Gravedad del defecto de perfusión, lo van a reportar como leve, moderado, grave, el grado de reversibilidad, si es reversible o es irreversible, la ubicación, basada en el modelo del ventrículo izquierdo de 17 segmentos y territorios de la arteria coronaria. También se realizan tomografías en estudios de imagen de perfusión miocárdica que estiman la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Entonces, así es como nos lo van a reportar, así es como se realiza el estudio, pero lo que nos interesa, qué tanta sensibilidad y especificidad tienen estos estudios. Una revisión sistemática informó una sensibilidad y especificidad del SPECT para el diagnóstico de enfermedad arterial coronaria del 82% y 76% respectivamente, y del 91 y el 89% para el PET. Como pueden ver, es más sensible y más específico el PET que el SPECT. Y la diferencia se explica por la resolución espacial superior y la corrección de atenuación del PET. Se considera más sensible que la ecocardiografía de estrés, pero menos específica. Esto es un dato importante y es un dato que necesito que con el que se queden. El PET se acepta generalmente como la prueba funcional no invasiva más precisa para la isquemia. Quizá algunos otros estudios nos puedan dar algunos otros datos que son importantes, que podamos obtener información de algunas otras cuestiones, pero el PET específicamente es la prueba funcional más precisa para la isquemia. Este estudio proporciona información de pronóstico clínicamente útil también. Para aquellos con resultados normales, la tasa de eventos clínicos a 2 años de muerte cardíaca o infarto de miocardio es inferior al 1%, mientras que la presencia de defectos de perfusión es pronóstico para un infarto del miocardio clínico y mortalidad, al igual que como vimos en los otros estudios de ecocardiograma. Si el estudio es normal, hay bajas posibilidades de complicaciones. Si el estudio es anormal, hay altas posibilidades de complicaciones. Es útil para pacientes asintomáticos con sospecha de enfermedad arterial coronaria para mostrar la presencia o ausencia de isquemia, así como en aquellos con enfermedad arterial coronaria conocida para evaluar si la estenosis es funcionalmente significativa. En la imagen del lado izquierdo les estoy poniendo una imagen
de una paciente de 62 años con diabetes y antecedentes de disnea de 2 meses que muestra isquemia moderada de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Los paneles A, C y E, es decir, las imágenes que están marcadas con las letras A, C y E, son imágenes postestrés que muestran defectos de perfusión en el ápice, el tabique apical y la pared anterior apical. Es las que muestran las flechas en amarillo. Las imágenes que están señaladas con las letras B, D y F muestran una perfusión relativamente normal en reposo. Entonces pueden ver las diferencias entre ambas imágenes. Las imágenes de la parte de arriba pueden ver el defecto de perfusión en comparación de las imágenes de abajo. Parece que o sea, son bastante evidentes. Eh, Además, aquellos con función sistólica del ventrículo izquierdo deteriorada también se les puede evaluar la viabilidad simultáneamente durante las imágenes, particularmente con técnicas con fluoro desoxiglucosa y PET, que pueden ayudar a guiar las decisiones de revascularización. Es decir, nos van a también a proporcionar algunos otros datos que son importantes. Aquellos con bloqueo de rama izquierda pueden ser candidatos adecuados para SPECT o PET, inducida farmacológicamente con regadenoson, ya que una prueba de esfuerzo con electrocardiograma no sería diagnóstica. Como recordarán, les comenté que un bloqueo de rama izquierda de novo o un bloqueo de rama izquierda en general en los pacientes con prueba de estrés por electrocardiograma no va a ser útil esta prueba. Para los pacientes obesos, el PET es la mejor modalidad. ¿Cuáles van a ser las limitaciones de este estudio? Ya vimos todo lo que nos puede ayudar, pero ¿cuáles van a ser las limitaciones de este estudio? Pues obviamente implica que el paciente tiene que ser expuesto a la radiación y es necesario que exista un valor clínico suficiente para justificar las pruebas. Es decir, necesitamos tener una sospecha clínica bastante importante para mandar a hacer este tipo de estudio a los pacientes porque vamos a exponerlos a radiación y además de que los costos de ambos estudios son bastante importantes. Entonces, la SPECT puede ser más propenso a artefactos debido a la atenuación diafragmática o a la dispersión intestinal que puede dar como resultado la identificación de resultados falsos positivos en la pared inferior del ventrículo izquierdo. Particularmente en pacientes obesos, esto es un problema menor que podemos llegar a presentar en los pacientes que realizan PET. Las principales limitaciones del PET son el mayor costo y la disponibilidad limitada, es lo que les comentaba. Es difícil encontrar en cualquier lado la realización del PET, solamente en algunos centros especializados y los costos por lo general se disparan bastante. Solo los centros de atención médica que cuentan con un ciclotrón interno para producir isótopos diariamente, debido a su corta vida media, pueden ofrecer imágenes de PET. Finalmente, un resultado normal de este estudio sugiere la ausencia de enfermedad arterial coronaria obstructiva. Sin embargo, no excluye la aterosclerosis leve a moderada que puede no contribuir a los síntomas, pero que no obstante puede justificar medidas preventivas agresivas. Ahorita más adelante que voy a hablar sobre la cuantificación del calcio arterial, por ejemplo, que nos puede dar más datos acerca de las placas de ateroma para poder tomar decisiones de prevención primaria para la utilización de estatinas o no, pues bueno, este estudio pues específicamente no está realizado para eso, ¿no? Es más que nada para la detección de la isquemia y como ya podemos ver y como ya les comenté, es el estudio ideal para la detección de isquemia en los pacientes, sobre todo un estudio funcional no invasivo. Vamos a empezar con el otro estudio, angiografía coronaria por tomografía, también conocida como angiotac. Es una modalidad anatómica no invasiva que puede identificar y evaluar la gravedad de la enfermedad arterial coronaria. Se diferencia de la prueba de esfuerzo en que visualiza directamente las arterias coronarias y puede cuantificar el grado de estenosis y evaluar las características de la placa. Aquí estamos viendo en la figura del lado izquierdo, es una angiotomografía computarizada de un paciente de 40 años que es fumador y aparte tiene antecedentes familiares de enfermedad coronaria prematura. En la imagen que está señalada con la letra A, es una representación tridimensional que muestra la estenosis de la arteria coronaria descendente anterior proximal. En la flecha amarilla no lo están observándolo. La imagen que está con la letra B es una reconstrucción multiplanar que muestra estenosis de la arteria coronaria de la DEA proximal con placa no calcificada, predominantemente blanda, es decir, cargada de lípidos. Y el panel C o la imagen que está con la letra C muestra la lesión de la descendente anterior correspondiente. Entonces se corrobora la lesión que se había encontrado en la angiotomografía. Entonces, por el contrario, las pruebas de esfuerzo evalúan las anomalías del movimiento de la pared del ventrículo izquierdo o los defectos de perfusión para determinar si hay una enfermedad arterial coronaria obstructiva.
Sin embargo, este tipo de estudios se necesita ciertas preparaciones para poderse realizar de una manera adecuada y que tengamos imágenes precisas. Y esto es la frecuencia cardíaca. Se debe controlar la frecuencia cardíaca, se debe tener una frecuencia cardíaca por debajo de 60, aunque algunos equipos es con que tenga por debajo de 70 es más que suficiente. Para poder realizar este estudio podemos proporcionar betabloqueo o calcioantagonistas por vía oral o intravenosa para ayudar a alcanzar la frecuencia cardíaca que necesitamos. Se administra nitroglicerina sublingual justo antes de la exploración, sobre todo para que las arterias coronarias se dilaten y haya una mejor calidad de la imagen. Luego se administra un agente de contraste yodado a través de una vía intravenosa en la fosa cubital y se adquieren imágenes de la tomografía con activación del electrocardiograma. Entonces, es así como se va a realizar este estudio. Las imágenes finalmente se reconstruyen y analizan para determinar pues, la presencia, el grado y la ubicación de la estenosis coronaria. Es así como se van a obtener las imágenes, es así como se debe de preparar al paciente. También se informa la composición de la placa, nos van a decir en este estudio si está calcificada, si no está calcificada o si es mixta, y las características de las placas de alto riesgo si es que están presentes. La Society of Cardiovascular Tomography recomienda utilizar el sistema de datos e informes CAD para estandarizar los reportes. Así es como nos lo pueden reportar. Clasifica los segmentos coronarios como sin estenosis, mínimos de 0 al 24, leves del 25 al 49, moderados del 50 al 69, estenosis grave del 70 al 99 o oclusión total del 100%. Es así como se trata de estandarizar los reportes de este tipo de estudio. Las características de la placa de alto riesgo incluyen baja atenuación de la unidad Hounsfield, lo que significa más placa cargada de lípidos, alto volumen de placa, remodelación positiva, la placa, es decir, la placa se extiende hacia afuera desde la pared del vaso y no solo hacia la luz, o calcificación irregular dentro de la placa. Estas características sugieren que la placa es más vulnerable a la ruptura y por lo tanto el paciente tiene una mayor probabilidad de sufrir eventos clínicos como el infarto al miocardio. Entonces, nos da bastantes datos este estudio. ¿Cómo está su sensibilidad? ¿Cómo está su especificidad? Numerosos metaanálisis han confirmado la exactitud diagnóstica de la angiota coronaria, incluida una sensibilidad reportada hasta el 99% y una especificidad del 89%. Ambos bastante buenos. Entonces tiene un excelente valor predictivo negativo y puede descartar con precisión la enfermedad arterial coronaria, ¿no? Entonces tiene una alta sensibilidad y una especificidad nada mala. ¿Y qué nos dicen las guías al respecto? Por ejemplo, la Sociedad Europea de Cardiología del 2019 evalúa o descarta la enfermedad arterial coronaria en pacientes sintomáticos con riesgo cardiovascular bajo o a intermedio y es una indicación clase 2A si las pruebas funcionales no son diagnósticas o son equívocas. Entonces, le dan bastante peso a la realización de este estudio. Las guías del Reino Unido recomiendan este estudio como prueba de primera línea para evaluar el dolor torácico estable. Entonces, todavía en algunas guías se toma bastante en cuenta este tipo de estudio. Este estudio es útil clínicamente ya que puede identificarse pacientes con enfermedad arterial coronaria no obstructiva, como estenosis del 50%, que una prueba de esfuerzo consideraría normal. Entonces, tiene esas ventajas sobre algunos otros estudios, ya que las lesiones no obstructivas no limitan el flujo. Además, la identificación de enfermedad arterial coronaria no obstructiva mediante este estudio ofrece una oportunidad para una modificación agresiva de los factores de riesgos, incluido el tratamiento con estatinas. Aunque este estudio se utiliza predominantemente para la evaluación coronaria anatómica, actualmente se dispone de técnicas como la tomografía de reserva fraccionaria de flujo y las imágenes de perfusión de estrés mediante tomografía para determinar la importancia funcional de una lesión coronaria moderada. Por ejemplo, si una estenosis del 50 al 70% en la tomografía limita el flujo o no es obstructivo. Otro avance son los marcadores de imagen sustitutos para la inflamación como la atenuación de la grasa perivascular coronaria en este estudio, que pueden predecir la mortalidad cardíaca y por tanto pueden desempeñar un papel clínico en la prevención. Entonces, son varios datos los que nos pueden presentar y sobre todo para que nosotros tomemos medidas como la prevención primaria un poco más agresiva o el inicio de las estatinas. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues obviamente, y lo más importante, es la exposición a radiaciones ionizantes. Requiere un agente de contraste yodado que necesita premedicación en pacientes con alergia al yodo y que obviamente aquellos pacientes que ya tienen daño renal, pues estaría contraindicado. Es generalmente menos útil para evaluar stents coronarios debido a los artefactos de floración de los puntos metálicos.
lo que limita su capacidad para evaluar la reestenosis dentro del stent, a menos que el stent sea de gran calibre. Entonces, no será el mejor estudio para evaluar este tipo de situaciones. Hay algunas condiciones como por ejemplo la arritmia, incluidas la fibrilación auricular y la ectopia, que van a dificultar obtener adecuadas imágenes para poder valorar al paciente. Como recordarán, se necesita una frecuencia cardíaca por debajo de 60 o de 70 para obtener imágenes precisas y exactas y poder evaluar de mejor manera al paciente. Otro estudio que nosotros podemos realizar es la puntuación de calcio en la arteria coronaria. ¿Cuáles son las características de esta prueba? Es ampliamente aceptada y utilizada para estratificar el riesgo de enfermedad arterial coronaria en pacientes asintomáticos. Ojo, no se utiliza para lo de la isquemia, sino para estratificar y ayudarnos, una herramienta más para estratificar a los pacientes con posibilidades de enfermedad arterial coronaria. Es un marcador sustituto de la presencia y la carga de enfermedad arterial coronaria, ya que cuantifica la calcificación coronaria y por tanto la extensión de la enfermedad ateroesclerótica. Implica una adquisición rápida de una tomografía computarizada sin contraste, que esa es la ventaja, o sea, es práctica, es muy rápido de obtener, una tomografía simple, sin contraste, que la podemos realizar en cualquier parte, con el campo de visión enfocado en el corazón. Los cortes axiales con un grosor de 3 milímetros se adquieren de forma prospectiva con activación del electrocardiograma en la diástole media o tardía. La puntuación del calcio en la arteria coronaria tiene en cuenta la cantidad y densidad del calcio. Es necesario más de 130 unidades Hounsfield y al menos 3 imágenes adyacentes para generar una puntuación numérica. Es decir, nos lo van a reportar como puntaje y con base a ese puntaje podemos llegar a tomar decisiones. Hay datos sólidos que respaldan el valor pronóstico de este estudio y mejora la estratificación del riesgo, incrementándose con respecto a los factores de riesgo cardiovascular clínicos tradicionalmente. O sea, de todos los riesgos cardiovasculares que ya conocemos y que ya les comenté, esta se viene a juntar con todos estos riesgos cardiovasculares para dar una mejor estratificación al paciente. Ese es un complemento. En términos absolutos, una puntuación de calcio de 0 se asocia con un pronóstico excelente. Puntuaciones en categorías de 1 al 99, de 100 a 299 y de 300 y más se asocian con mayor riesgo de mortalidad. Obviamente, entre más alto, pues peor. Esta puntuación puede ser útil en el proceso de toma de decisiones clínicas para pacientes asintomáticos con riesgo límite. Si el paciente está asintomático, pero le hacemos el cálculo de riesgo cardiovascular a 10 años y nos presentan 5 al 7.5 o intermedio de 7.5 al 20%, entonces este tipo de estudios nos puede dar mucho más detalles, nos puede complementar el riesgo cardiovascular y podemos tomar las decisiones si ponemos o no damos estatinas a este tipo de pacientes. Las guías del American College of Cardiology y la American Heart Association recomiendan iniciar una estatina en pacientes con diabetes o en aquellos de 40 a 75 años de edad con un riesgo cardiovascular superior al 7.5 a 10 años. En este último grupo, por ejemplo, las puntuaciones de calcio de la arteria coronaria se pueden utilizar para reestratificar al riesgo, ya sea hacia arriba o ya sea hacia abajo. Y podemos guiar mejor el inicio de las estatinas. Por ejemplo, un paciente con riesgo cardiovascular límite o intermedio y una puntuación de calcio en la arteria coronaria de 0, pues obviamente no necesitaría una estatina. Sin embargo, si la puntuación de calcio en la arteria coronaria fuera superior al 100 y o por arriba de percentil 75 para edad, sexo y raza, entonces el riesgo se reestratificaría para más, definiendo claramente un paciente que entonces sí se beneficiaría de una estatina. Entonces, esa es la finalidad de ese estudio, más que lo de la isquemia y de los otros parámetros que nos pueden proporcionar otro tipo de estudios. Este no es específicamente para eso, es para reestratificar a los pacientes. ¿Cuáles son las limitaciones? Se debe enfatizar que aunque la puntuación de calcio en la arteria coronaria tiene utilidad en el pronóstico en pacientes asintomáticos, si se evalúa síntomas equivalentes a la angina, entonces esta puntuación no tiene ningún papel, ya que no puede determinar si una placa coronaria calcificada es estenótica y sería necesario considerar otras pruebas. Si el paciente ya tiene síntomas clínicos y sospecha de isquemia, pues no es el mejor estudio. Tendremos que tomar algunas otras opciones. Por último, resonancia magnética. Ha sido un tema bastante largo, ya llevamos casi una hora. A los que han llegado hasta estas alturas, muchísimas gracias. Gracias por su paciencia. Gracias por ver el video hasta el final. Lo que les recomiendo en videos tan largos, quizá verlo en diferentes tiempos, en pequeños
diferentes horas del día o en diferentes días para que no se les haga tan pesado, pero es que la verdad es que la información que de este tema la verdad es que es extensísimo, a pesar de que traté de resumirlo lo mejor que fuera posible, tratar de hacer las diapositivas lo más rápidas posibles, pues la verdad es que la información es abrumadora. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias, felicidades, que aguante. Pero bueno, ya con el último estudio, la resonancia magnética cardíaca de esfuerzo. Es una modalidad prometedora con ventajas con buena resolución espacial y temporal, amplio campo de visión y capacidad de adquirir imágenes en diferentes planos. Utiliza contraste de gadolinio en lugar de contraste iodado y no utiliza radiaciones ionizantes, que esos son puntos a favor. Las imágenes de perfusión por resonancia magnética se pueden evaluar para detectar defectos de perfusión, tal como se hace con las imágenes de perfusión miocárdica nuclear antes y después del estrés. Por ejemplo, en estas imágenes que le estoy poniendo en la parte de abajo, es una mujer de 67 años con diabetes y dolor torácico. Muestra una perfusión normal en reposo, que es la imagen que se encuentra con la letra A. La letra B muestra una imagen postestrés con un defecto de perfusión en los segmentos inferior e inferoseptal, donde se ve la flecha, que es sugestivo de isquemia en el territorio de la arteria coronaria derecha. En la imagen C es una imagen realizada con gadolinio retardado que muestra un leve realce subendocárdico en la región correspondiente, compatible con una pequeña área de isquemia. Así es entonces como las imágenes nos las van a entregar de la resonancia magnética. Además, las imágenes de la resonancia pueden evaluarse para detectar anomalías regionales de la motilidad de la pared, como se hace con el eco de estrés. La resonancia también proporciona información morfológica, incluida la cuantificación de la función ventricular y valvular. Sin embargo, la tecnología actual limita la evaluación anatómica de las arterias coronarias por resonancia magnética en adultos a la visualización solo en las porciones proximales. Entonces, tiene sus limitaciones. Se compara favorablemente con las modalidades no invasivas establecidas en términos de precisión para detectar enfermedad arterial coronaria, y los estudios muestran que las imágenes de anomalías del movimiento de la pared inducidas por estrés mediante resonancia magnética tienen una sensibilidad del 83% y una especificidad del 83 y 86%. Las imágenes de perfusión con resonancia tienen una sensibilidad del 91 y una especificidad del 81%. No está nada mal, no tienen una especificidad y una sensibilidad nada mal, pero también hay algunos otros estudios que tienen una mejor sensibilidad y una mejor especificidad. La resonancia magnética cardíaca de estrés es negativa para isquemia, tiene un valor pronóstico, al igual que los otros estudios como ya vimos, y se asocia con un riesgo muy bajo de muerte cardiovascular e infarto del miocardio, menos del 1% de tasa combinada anual, es decir, si sale negativo, bajo riesgo. ¿Cuáles son las limitaciones? Es relativamente nueva y es la que se utiliza con menos frecuencia en comparación con las otras modalidades analizadas, sobre todo por los años que ya se llevan haciendo el resto de los estudios. Su disponibilidad y acceso pueden ser limitadas y la experiencia práctica aún es incipiente y limitada en la mayoría de los centros. Por lo general es costosa y hay algunos pacientes que muy probablemente no toleren la realización del estudio por problemas de claustrofobia, porque no pueden aguantar la respiración, por el tiempo prolongado que se lleva el estudio. La verdad es que hay pacientes que sufren mucho con la realización de este tipo de estudios y quizás esa pueda llegar a ser una limitante importante para algunos de nuestros pacientes, por lo que se tendrá que platicar con el paciente sobre cómo se realiza este tipo de estudio y si está dispuesto a realizarlo. Sí, ya viendo todos los tipos de estudios, sí es importante que les comente que existen unas guías que se publicaron en el 2019 que se denominan criterios de uso apropiado de imágenes multimodales en la evaluación de la estructura y función cardíacas en la enfermedad cardíaca no valvular. Entonces se encuentran disponibles estas guías que a términos generales resume la evidencia y proporciona recomendaciones amplias para diferentes escenarios clínicos determinados y los categoriza según sea apropiado, puede ser apropiado, inapropiado o rara vez apropiado. La verdad es que es un documento, son unas guías bastante interesantes que nos pueden ayudar en la toma de la decisión sobre qué tipo de estudios de imagen le debemos de realizar a nuestro paciente. Son bastante útiles y les vuelvo a repetir, nos dice ahí en tu paciente es apropiado, es inapropiado, rara vez apropiado y con eso nos puede ayudar a tomar la decisión o la mejor decisión para nuestro paciente. Entonces, si las pueden descargar, si las pueden leer, la verdad es que es bastante interesante y les dejo la bibliografía ahí. Y entonces, a manera de conclusión, tanto las pruebas de esfuerzo con electrocardiograma, ecocardiograma, imágenes de perfusión nuclear y resonancia magnética, como la evaluación anatómica con tomografía coronaria, brindan detalles para evaluar la enfermedad arterial coronaria en pacientes en riesgo. Los resultados pueden ayudar a la estratificación del riesgo y ayudar con el pronóstico.
La selección adecuada de la prueba se basa en el cuadro clínico del paciente, incluida la naturaleza de los síntomas, el perfil de riesgos, la fortaleza y limitaciones de la modalidad de la prueba. Como se los he dicho en muchos otros videos, se debe de individualizar. Cada paciente es diferente, va a depender del contexto clínico del paciente y sobre todo se deben de tomar muchos otros factores, como por ejemplo si estamos en una institución pública y tenemos acceso al mejor estudio o si solamente tenemos pues, el electrocardiograma con estrés o solamente el eco farmacológico o el eco con estrés, pues obviamente nuestra disponibilidad se va a ver muy limitada y solamente podremos hacer uno u otro estudio. O si el paciente tiene las posibilidades económicas para realizarse el mejor estudio de su caso y lo puede pagar y lo puede costear, pues bueno, también es otra opción bastante viable, pero tenemos que individualizar las opciones, ¿no? Otros factores que pueden influir en la selección de la prueba incluyen la experiencia local, la disponibilidad y el acceso a una modalidad determinada, el costo y la preferencia del paciente. Es lo que les comentaba. Entonces, nuestra, nuestra, lo que nosotros tenemos que hacer sí o sí en todos los pacientes es la posibilidad pretest, es decir, a sacar si el paciente tiene síntomas clínicos sugerentes, tiene factores de riesgo. Nosotros utilizamos algún tipo de herramienta o calculadora para ver cuál es el riesgo cardiovascular del paciente y dependiendo de lo que nos salga, leve, intermedio, alto, nosotros podemos tomar la decisión de cuál podría ser el estudio más conveniente para él. Comentarle cuáles son las opciones de estudios, sentarse a platicar sobre cuáles son los costos, cómo se realiza, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son las molestias que se pueden tener al realizar ese estudio y tomar la decisión junto con el paciente, siempre en vías de su mejor salud y ayudarlo a encontrar la restauración de su salud. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. La verdad es que es una plática de 1 hora de duración. Eh, pero pues bueno, traté de irme rápido, traté de resumirlo lo mejor que sea posible. Espero que no haya sido tan pesado para ustedes. Espero que hayan llegado aquí sin tantas molestias. Si les vuelvo a repetir, si les hace más fácil, dividan la plática. Un día escucho un poquito, otro día escucho otro poquito, ¿no? La verdad es que es mucha información, es mucho que procesar. O pues véanlo más de una vez. Espero que sea de su agrado, que sea de ayuda, sobre todo para la salud de nuestros pacientes, para la ayuda en la toma de la decisión. Y pues nada, aquí estamos. Muchísimas gracias a todos mis seguidores. Muchísimas gracias porque ya llegamos a más de 1000 seguidores y esperemos que sigamos creciendo. Si tú piensas que este video puede serle de ayuda a algún otro colega o algún otro compañero, pues hazlo llegar, no está de más y a mí me ayudan mucho a crecer en mi canal. Que tengan un bonito día y una excelente semana.